¿Qué es lo que más extraña de usted de Venezuela? Extraño a mi familia, a mis amigos, mi casa. La migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar de origen a otro destino. Lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior, se pueden considerar dos tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía y la población, y las especies animales se estudian en el campo de la zoología, de la biogeografía y de la ecología. Los artículos que se pueden consultar al respecto son: migración humana, que integra dos procesos: el de la inmigración desde el punto de vista del lugar o país desde donde sale la población, y el de la inmigración desde un punto de vista de un lugar o país donde se llevan los migrantes. Ellos migran por variadas causas, por ejemplo, motivos económicos, gobierno, falta de trabajo, etc. La migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llega a configurar toda la cultura. La migración animal es el desplazamiento de periodos o estacionales o permanentes de especies animales de un hábitat a otro. La historia de la humanidad ha sido la historia de grandes migraciones. Cada movimiento migratorio ha provocado que el ser humano se haya desplazado desde sus lugares de origen. Este proceso de migración constante era la condición natural de la vida de las sociedades tribales originarias. La migración desde África hacia Asia y del resto del mundo se inició hace 70.000 años y bien podemos decir que aún está en marcha. A partir de 1950 y durante más de 30 años, la economía venezolana experimentó un fuerte crecimiento y desarrollo económico constante. Esto trajo como consecuencia que muchas personas de diferentes partes del mundo emigraran hacia Venezuela durante la década de los 50, 60 y 70. Ya en la década de los 80 y también parte de la década de los 90, la economía venezolana se contrajo debido a la caída de los precios del petróleo. La inflación se disparó hasta alcanzar picos anuales del 84% en 1989 y el 99% en 1996. Desde el final de la crisis de principios de los años 90, la economía venezolana tuvo más de una década expansiva de crecimiento macroeconómico, por encima de la medida del resto de América Latina. En 2007, Venezuela venía presentando una inflación del 22,5% en una de las más altas de la región y casi de los 3 últimos años. Para 2015, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, superando el 100% interanual, convirtiéndose en la tasa más alta en la historia del país. Al final del 2018, la inflación llega a 1.304.494%. Los pronósticos para este año no son alentadores, según la FMI. El PBI real proyectado para el 2019 caerá a un porcentaje negativo menos 25 y una tasa de inflación. Los precios promedios para el consumidor de 10 millones por ciento. Inmigración venezolana a Perú. Características e impactos macroeconómicos. La entrada de inmigrantes venezolanos a Perú en los últimos 3 años ha tenido impactos no menores sobre la demanda agregada y el PIB potencial. Puntos clave. La mayor parte se encuentra en edad laboralmente activa y registra un número de años de estudios más altos que el promedio de la población peruana. El impacto fiscal de la inmigración es positiva y equivale a 0,08% del PIB en promedio anual para 2018 y 2019. Al tomar en cuenta la mayor disponibilidad de mano de obra y de capital humano generado por los inmigrantes venezolanos, estimamos que el PIB potencial de Perú ha dado un salto discreto importante, por única vez entre 2017 y 2019. Asimismo, la demanda de bienes y servicios de los inmigrantes venezolanos ha tenido un impacto positivo sobre el PIB observado.
aunque este efecto ha sido menor al que la incorporación de esta población ha tenido sobre el PIB potencial. Como resultado de los impactos diferenciados sobre el PIB potencial y el observado, la brecha del producto se ha ampliado. La brecha del producto más negativa tiene implicancias sobre nuestras previsiones de inflación. Esto, junto a una tasa de interés neutral más baja, sugiere que hacia adelante una política monetaria más acomodaticia no se pueda descartar. Igual, después lo cortas. A ver, ¿usted nunca pensó migrar a otro país cuando vivía en Venezuela? No, ¿Por qué? porque estaba cómoda donde estaba. No tenía necesidad de pensar en salir de mi país y estaba cómoda donde estaba. Cuando usted vivía en Venezuela, ¿pensó alguna vez trabajar de ambulante allí? No, ¿Por qué? ¿Porque ya tenía un futuro planeado o algo así? sí, realmente sí, o sea, tenía planeado seguir mis estudios, trabajaba en tiendas, sí, pero así de ambulante como otros trabajos que he tenido aquí, no. ¿Algún beneficio que le haya dado a este país para...? No tengo mucho tiempo aquí, pero el hecho de haber llegado sin papeles, incluso en algunos lugares sí me aceptaron trabajar. Y para algunos venezolanos que llegamos sin papeles es muy difícil eso. O sea, podría decirse que para mí fue un beneficio, porque en ese momento yo no tenía nada monetariamente. Y pues no tenía para qué comer, no tenía dónde dormir, tenía que pedir prestado para quedarme a dormir aquí, para quedarme a dormir allá. Entonces el hecho de que me hayan dejado trabajar sin papeles para mí fue un beneficio. Y ahorita que supongo que está un poco más estable aquí, ¿cuántos meses usted tiene aquí? Yo 2. Para gente que lleva mucho tiempo y apenas Sí. estoy recién llegando. Bueno, es una fortuna. ¿Usted cree que el Perú la ha beneficiado, o sea, en aceptarle trabajo a ustedes sin tener papeles o...? Por parte lo acepto y por parte no. Porque es entendible también la cuestión de que no nos acepten sin papeles. Pues obviamente yo en Venezuela también vi muchos casos en que muchos extranjeros no podían trabajar sin papeles. Y es entendible, yo tampoco puedo exigir aquí llegar y trabajar sin papeles. Obviamente yo en mis 2 meses arreglé papeles y yo ahorita estoy trabajando legalmente. Ya tengo papeles. Pero, como te digo, como hay personas buenas y personas malas en todos lados del mundo. Y mucha gente que llega sin papeles o con papeles viene a hacer lo malo, pues. Entonces, que los dejen trabajar así por así, después le salen con malas y... ¿Su nombre cuál es? Dayi. Ya, muchas gracias. Ahí. No se preocupe. Gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Buenas noches. Migrado aquí a Perú. O sea, sus explicaciones de por qué de Venezuela se ha venido a Perú. Le voy a hacer la primera pregunta, que es... ¿Usted nunca pensó en migrar a otro país cuando vivía en Venezuela? ¿Por qué? Porque allá estábamos con una estabilidad normal y teníamos nuestra propia casa. Así que vivíamos cómodamente y no queríamos movernos ahí. Y cuando vivía en Venezuela, ¿pensó alguna vez trabajar así, o sea, de ambulante? ¿O no? ¿Pensó estudiar, tener un trabajo más fijo, no? Y bueno, ¿qué es lo que más extraña de usted de Venezuela? Extraño a mi familia, mis amigos, mi casa, todo eso. ¿Usted no tiene hija ni hijo? No, yo sí me he verdad, yo tengo 14. Independiente. ¿Ah? 14. ¿Tiene 14? Joda. Ya bueno, eso sería todo en sí. Muchas gracias.